fenómeno del Niño, la verdad que va a ser muy caótico, una tragedia para nosotros los pescadores, porque prácticamente nos va a dejar sin nada, nos va a dejar sin nada y es muy perjudicial, por ejemplo, para nosotros, para la canasta familiar, para el tema de la salud, la educación, porque ahora incluso nuestros hijos están estudiando en universidad y eso nos está perjudicando mucho. Vamos a la Ahora zona, que no nos llegamos a la calamos. zona de pesca ya uno ya. Claro. Mira, acá por fenómeno del Niño está acá desaparecido la escaballa, el furel, el bonito, la cachema, el suco, las cabrías. Todas estas especies han desaparecido. Nosotros salimos en busca y no encontramos ninguna captura de esa especie que te menciono. Es más, nosotros estamos atemorizados ahorita con el fenómeno del Niño, que se nos ahuyente toda la especie de pescado, porque no vemos, a momento no vemos mejoras. ¿Y eso cómo hace? ¿Dice? Ahí lo que vamos corriendo la lavamos de una vez. Ya. Aquí la pones, como hace bien este. Y ahí la. En el tiempo que eran buenas, de buena pesca, nosotros, por ejemplo, traíamos 100 kilos de cachema, la vendíamos a 7 soles, 8 soles, eran 700, 800 soles, que sacando todos los gastos, todo, por lo menos nos ganábamos cada tripulante 100, 120 soles, y ahí cubrían algo la canasta familiar. Ahora con lo del fenómeno del Niño, vamos y no agarramos nada. No agarramos nada, ninguna especie, ni siquiera ni para el sustento de nosotros. Salíamos a buscar nuestras especies, a las capturas 3, 4 horas. Ya por ahí encontramos unas zonas, tenemos otras zonas que están por ahí nomás a media hora. Ahora ya no, ninguna de esas zonas. Y es más, si salimos más afuera, a otro rumbo, no encontramos. Estamos sufriendo, por este fenómeno del Niño, estamos sufriendo la carencia, la escasez y la ausencia de muchos recursos de pesqueros. Método del fenómeno del Niño, a las nuevas autoridades, nuestro pedido es a la señora Keiko Fujimori que, que nos apoye a la pesca artesanal porque estamos pasando un momento muy difícil y ahora sí de verdad necesitamos ayuda porque estamos en nuestra familia se está viendo una situación muy grave. El impacto real sobre la temperatura del fenómeno del Niño es súper preocupante porque ha aumentado a 4 grados la temperatura normal que tenemos acá en Piura, ¿no? Generalmente en estas épocas la temperatura está a 18, 19, apropiadas para cardúmenes grandes, ¿no? Como la caballa, ¿no? El jurel. Pero ahorita ha aumentado. Más 4 serían 22, 23 grados y definitivamente está ocasionando que estos cardúmenes se dirijan a otras zonas. Claro, mira, cuando entra esta masa de agua caliente, migran muchas especies de mayor longitud y peso, como los tiburones, por ejemplo, ¿no? Y ellos son depredadores topes. Y también vienen persiguiendo, pues, a otros individuos para buscar esa cadena alimenticia.
Mira, el impacto económico al perderse esta biomasa en la región Piura es negativo. Muchas de esas familias con estas embarcaciones pequeñas hacen el esfuerzo de llenar estos combustibles del motor y dirigirse pues a las zonas de pesca, ¿no? Porque la parte de la legislación peruana da cierta cantidad de espacio para que pesquen. Y como los cardúmenes se han dirigido hacia el sur, ellos tienen que invertir más tiempo y sus embarcaciones no son para varios días, ¿no? Son para pocos. Y este patrón de lancha tiene muchos trabajadores y por embarcación más o menos serán 5 o 6 familias que se ven perjudicadas y que no llevan pues hacia la mesa o hacia el mercado este alimento que es diario, ¿no?